Hola YouTube, hoy vamos a hacer mi primer tag. Si no sabes qué es un tag, es una especie de reto en donde bajo una lista de términos o de requerimientos tú debes colocar alguno de tus trabajos, alguno de los trabajos que cumplan con ese requerimiento. Y como dice el título, son 15 distintos ítems. Cuando era popular esto en YouTube, yo lo consumía muchísimo. Para aquel entonces yo no generaba contenido en YouTube, entonces este va a ser como mi primer tag. Y eso, vamos a comenzar porque voy a mostrar 15 trabajos distintos y vamos a hablar un poco de ellos. Acá yo tengo mi chuleta, hice como una listita en mi iPad para poder ver el trabajo que yo considero que está dentro de la categoría y poder hablar de manera más cómoda de él. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es mi dibujo favorito. Y de verdad a esta ilustración yo le tengo un cariño muy grande porque fue como una de las primeras ilustraciones que se ven como esa magia, como ese misterio que a mí me gusta agregarle a mis ilustraciones. Fue como ese primer resultado que de verdad yo dije, wow. Tengo algo que me está gustando muchísimo. Esta ilustración sufrió modificaciones porque en un principio tenía un fondo de otro color, pero cuando lo hacía en impresos no me gustaba mucho. Entonces le hice una reedición de los colores e integré todo de una manera más armónica en cuanto a la paleta de color, y es un resultado que hasta el día de hoy me gusta muchísimo. De verdad me gusta mucho esta ilustración y es como de mis ilustraciones favoritas. Está como en el top de todo lo que he hecho. Vamos con el segundo, que es el dibujo más feo, y aquí voy a colocar dos que son horribles. No creo que lo encuentren en ninguna de mis redes sociales porque esto yo lo eliminé de la faz de la tierra. Y vamos a comenzar con esta especie de roca gato que está ahí. Les voy a explicar un poquito lo que yo traté de hacer, que yo estaba como muy empeñado en hacer estos animales con agua, que fueran translúcidos, como la ilustración que vieron en el número anterior, que sean translúcidos, que sean como agua, que sean como gelatina. Y este fue mi primer intento. De verdad yo odio este resultado, pero no me rendí. A partir de este concepto surgieron ilustraciones que hasta el día de hoy me gusta mucho ese efecto que logré con este inicio. Pero esta ilustración inicial es horrible. A mí de verdad no me gusta para nada. Tampoco me representa. Creo que yo en ese tiempo estaba como explorando como cuál era mi voz en la ilustración. Y voy con la otra que agrego, el dibujo más feo. Es este personaje que no entiendo la pose, no entiendo qué está pasando, no entiendo qué está haciendo, no entiendo por qué está parado así, no entiendo nada, no entiendo la anatomía, no entiendo nada. Y recuerdo que esto lo hice en la plataforma morada porque yo por mucho tiempo estuve en la plataforma morada, y recuerdo que eso lo hice en vivo y siento que alguien debió decirme de esto está quedando mal y alguien debió detenerme, pero fue como el inicio de mis papuchos, de mis ilustraciones de chicos. Ahora vamos con un dibujo triste. Acá voy a agregar esta portada que es de mi cómic Todo se fue al carajo. Por cierto, pueden leerlo de manera gratuita en Webtoon, y lo considero triste por el contexto que está sucediendo. En mi cómic en uno de los episodios trato la salida del closet de los dos personajes principales. En el caso del que ven en pantalla es Max, y Max es esa salida del closet que no sale bien, esa salida del closet que sus padres no lo entienden, le sale todo mal. Entonces en esta portada alternativa traté de retratar eso, ese dolor o esa tristeza de Max no tener ese grupo de apoyo, no tener ese grupo que lo contenga cuando él comunicó cómo se siente. Y también quise reflejar que cuando sale mal es tu oportunidad de buscar esos vínculos que te acepten tal cual eres. Entonces, para que no se sientan mal por Max, a pesar de que su familia no entiende esa parte de él, él llegó a tener su grupo, ese grupo que lo recibió y lo amó como es. Y en el dibujo feliz tenemos la otra parte, que es San, que es el personaje principal de mi cómic. San es como esa cara de la moneda en donde esto salió bien, en donde su mamá lo aceptó, su hermana lo aceptó, sus amigos lo aceptaron. Él estaba viviendo su mejor época porque todo le salió como quiso. Él nunca se enteró cómo fue para Max este tipo de situación. Entonces yo en el cómic quería mostrar esas dos partes, la parte mala y la parte buena, y cómo estas dos partes se complementan y cómo cada uno al final encuentra su espacio. Me gustan muchísimo porque refleja mucho lo que es ser queer, lo que es ser un adolescente queer, y esas sensaciones y esa tristeza que a veces acarreamos, o esa felicidad de vivir emociones tan
vívidas y entonces me gusta mucho. Ahora voy con el autorretrato. Yo creo que comencé como la mayoría de los artistas en donde nos dibujábamos un montón. Yo llegué a hacer muchos cómics con mi persona, pero últimamente no me dibujó tanto. Y el último autorretrato que me hice fue el que ven en pantalla. Siento que es muy yo. Es demasiado yo. Y no partió como yo, sino que mientras lo estaba dibujando me di cuenta de que lo que estoy dibujando se parece mucho a mí. Y lo terminé transformando en un autorretrato. Muy yo, es muy yo esta ilustración. Creo que debería actualizarlo porque obviamente mi estilo ha evolucionado muchísimo desde que me hice este autorretrato, que fue hace como 2 años o año y medio. Creo que lo debería actualizar para actualizar también las fotos de perfil de mis redes sociales. Pasamos a dibujo con amigos. Yo no me dibujo mucho con amigos, creo que antes lo hacía más. Desde que comencé a ilustrar conceptos, yo como que dejé de ilustrar mi vida cotidiana, pero le tengo mucho aprecio a esta ilustración con mi mejor amiga Steph, que también es ilustradora, y me encanta porque es cuando emocionalmente nos estaba llevando la vez. Estaba llevando y yo lo plasmé en este meme, que es el meme que ven en pantalla de esta mujer en el océano, y nos puse a mí y a mi mejor amiga en esta situación. Como ven también el estilo nada que ver, o sea, a como dibujo actualmente, esto es muy antiguo. Y ahora vamos con un dibujo de la infancia. Yo no tengo registro de muchos dibujos de mi infancia porque simplemente se perdieron o nunca existieron porque, bueno, padres divorciados, muchas mudanzas, muchas cosas se perdieron en esos transcursos, pero el que tengo más registrado es este, que lo hice en una cartulina azul con lápices de colores. Yo aquí hay mucho que mejorar, obviamente. Pero yo tenía como 12 años, 11 años. Vaya, me desafié muchísimo con lo que es la perspectiva, porque tenemos un bote en perspectiva, lo que me imagino que era el mar con una ola, un faro de fondo. Yo intenté como darlo todo en este dibujo y de verdad me fuera gustado que yo fuera seguido por este camino si fuera practicado más el tradicional, porque estoy viendo muchas cosas interesantes que igual tengo actualmente, que es agregar mucho detalle a mis ilustraciones y los faros que me acompañan hasta el día de hoy. Antes de continuar con este tag, y si te está gustando este video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, ese tipo de interacciones que ayudan mucho al algoritmo sea más amable con este nuevo creador de contenidos. Y eso, vamos a seguir con el tag porque el video se va a hacer muy largo. Dibujo de un outfit, como se diga. Yo dibujo muy poco outfits o personajes con ropa, pero tengo este personaje que está haciendo un cosplay de Sailor Moon y me encanta, creo que es una de las ilustraciones a lo cual le tengo mucho cariño porque se ve como muy guapo, se ve como muy coqueto, se ve como con un disfraz como muy acorde a lo que es la paleta de color. También tengo una ilustración que hice de Clavero, donde también tiene un outfit, pero no sé si alguna de estas dos cuenta, pero si yo me quedara con una, me quedaría con esta de Sailor Moon. O sea, siento que debería dibujar a más personajes disfrazados. Aunque no tiene camisa, entonces tan disfrazado no está. Dibujo de mi último viaje. Yo viajo poco, para ser sincero. También dibujo muy poco las situaciones en los viajes en las que estoy. Últimamente, como estoy dibujando bastante en tradicional, me llevo mi sketchbook a ciertos lugares. Entonces el último dibujo que tengo registrado de un viaje fue cuando fui a una feria a Puerto Montt. Fui a la Cueva Hechizada y fui con 2 amigas. Entonces esta página dibujé uno de los edificios que estaba viendo. Javi Luz ilustró este pato lile y Yana ilustró estos chilcos, porque estábamos como esperando, haciendo tiempo para poder tomar el bus de regreso a nuestras casas. Y bueno, dibujaron esas cositas. Y vamos con el número 10, que es dibujo que antes te gustaba y ahora odias. Ahora, cuando yo hice esta ilustración, de verdad, a mí me gustaba muchísimo. Me gustaba mucho este concepto de ver desde las profundidades hacia arriba este barco acompañado de 2 gaviotas. Intenté integrar olas, intenté integrar esas siluetas que se hacen en el océano, pero obviamente fue como muy ambicioso porque no siento que se entienda muy bien lo que es, a pesar de que se medio puede comprender lo que es, pero si lo ves a detalle, la paleta de color no es como del todo buena. Yo como ilustro sin hacer degradados, entonces esta ilustración sí o sí necesita degradados para que se entienda ese volumen de las cosas bajo el agua. Creo que lo que más me hace ruido es esa línea blanca que tiene el bote por debajo. No entiendo esa decisión. Yo sé que esta ilustración
hice un remaster de ella en la cual le quité elementos y prácticamente dejé el bote visto desde abajo con las dos gaviotas y me gusta más. No sé si porque también entré en mi era minimalista cuando hice este retoque de la ilustración, pero siento que debería tratar de rescatar este concepto y tratar de desarrollarlo de una mejor manera. Y eso que le metí mucho empeño. Tiene perspectiva, tiene color, tiene textura, tiene sensaciones que yo quise transmitir, pero siento que actualmente no. Mi último dibujo de Instagram. El último dibujo o ilustración que subí fue esta guacamaya que tiene una estrella como delante de ella. Ahora estoy como en mi fase de estrellas. Estoy dibujando muchos personajes, animales o humanos interactuando con estas estrellas que se ven como muy peligrosas, como muy pinchudas, como que pueden hacer daño, pero no dejan de ser un objeto de admiración. O sea, se ve. Entonces es como que me gusta crear esta atmósfera de esto se ve peligroso, pero qué bonito. Y lo que es a mí me gusta mucho el resultado. Quizás ahora viéndolo después que lo subí, después que lo procesé, me gustaría comenzar a agregar degradados en mis ilustraciones, pero es que no me gusta cómo se ven impresos, entonces por eso no los trato de incluir tanto, pero siento que en esta ocasión le ayudaría mucho lo que es usar degradados para que esa sensación de luz se vea un poco mejor. El 12, vaya lo que estoy viendo. Encargo o comisión. Yo creo que lo que van a ver es un trocito muy pequeño de esta ilustración. Yo hago arte erótico, entonces no le puedo mostrar mi última comisión, pero de verdad disfruté mucho hacer esto y me la encargaron. Y algo que sí les puedo mostrar es que estuve 2 meses ilustrando fachadas de iglesias. Ilustré 54 fachadas de iglesia de la región del Maule, si no mal recuerdo, y estuve un montón de tiempo haciendo fachadas de iglesias. Esas han sido mis últimas 2 comisiones. Esto que no pueden ver porque me banean, y estas fachadas de iglesia a las cuales le invertí mucho tiempo. Tengo algunas fachadas que son mis favoritas. Siento que por el tiempo que tuve el resultado está muy bueno, porque al final se aplicaron todas estas fachadas en un mapa que se va a imprimir en una gigantografía. Siento que para el tiempo que tuve los resultados son muy buenos. 13. Dibujo para mi funeral. Yo siento que algo que me representa mucho son las ilustraciones de faros y las fotografías muy tranquilas que reflejen una cotidianidad tranquila, calmada. Entonces siento que en mi funeral estaría bueno agregar algo de esto, ya sea una ilustración de un faro o algo que refleje como esa tranquilidad que me gusta comunicar en mis trabajos. Pero por los jajas, creo que agregaría esta ilustración, esta viñeta. Estaría bueno como ponerle acá los espero. Dibujo que más me ha costado. Acá tenemos de nuevo mi cómic. Recuerdo que esta portada, que es del volumen 2, que lo voy a buscar por acá. Acá está. La portada del volumen 2 es algo que me costó muchísimo de hacer, porque quería comunicar qué era todo lo que contenía este volumen. Quería mostrar hacia dónde se dirigía la historia sin hacer mucho spoiler y que fuera visualmente atractiva. Esta portada yo la pensé mucho. Tuve como meses tratando de concretar una idea para esta portada y siento que el resultado se ve bastante dinámico, la composición me gusta mucho, se complementa mucho con lo que es el texto y el logo del cómic y refleja mucho lo que acontece en este volumen. Entonces de verdad me costó muchísimo decidir, más que todo eso, que cuesta decidir, porque una vez que está impreso no hay vuelta atrás. O sea, ya esto está y quedó. Estoy muy contento con el resultado. Hasta ahora la veo y no siento que le cambiaría algo. Entonces eso significa que estoy contento con el resultado. Para no agregar tanto del cómic, también puedo incluir esta ilustración, que yo en su tiempo hice una serie de ilustraciones en donde intervenía fotografías mías. Yo tomaba la foto y la intervenía con un acetato de forma manual, esa técnica que se utilizaba antes en animación. Entonces yo tengo una serie de ilustraciones donde hacía esta técnica. Esta foto en particular es una colaboración con Pesada en Encierro. Ella tomó la foto, yo le agregué la ilustración, entonces me costó muchísimo porque yo no suelo ilustrar mucho en blanco y negro, y que la composición se sintiera natural, que tuviera como un sentido la composición y contara una historia en sí. Me costó muchísimo. Me acuerdo que hice varios intentos de perspectiva del barco, pero yo estaba seguro que quería un barco sí o sí, y también me costó mucho como planear el cómo se iba a ver
esto en acetato. Usualmente yo hago los bocetos en digital y luego los paso al acetato. Cuando yo quedé contento con este resultado, sí me costó bastante tiempo como trasladarlo a lo que es el tradicional, pero de verdad estoy muy feliz con el resultado. Me costó muchísimo decidir la composición final de esto. Y ahora sí, vamos con el último, que es dibujo terrorífico. Yo de verdad cero. Yo ilustro cero terror, cero terror. Pero tengo esta ilustración que la hice en un live en la plataforma morada, que también se sale mucho de mi zona de confort porque usualmente no ilustro cosas como esta. Y me recuerdo que era como una dinámica por Halloween. Y entonces de verdad creo que hasta ahora debería ilustrar más con este estilo, como si tú pudieras ver esto en una animación, porque refleja mucho eso, como algo que podría ser un personaje animado. Tampoco es que da mucho miedo porque no vas a tener pesadillas con esto, pero siento que va como la vibe de terrorífico, de horror. Las veces que lo he impreso me vuelan las prints, pero lo imprimo re poco para la cantidad de ventas que suele generarme esta ilustración. Creo que esos son los trabajos que les tengo por mostrar. Había una categoría que era con dibujo con un fan, pero la cambié porque, no, amigo, yo estoy empezando. ¿Qué fan voy a estar teniendo? Y también es como raro. ¿Por qué? ¿Por qué dibujo con un fan? Raro. Entonces me fui con otra lista en donde cambiaron esa opción. Si tienes algún comentario de alguno de los trabajos, excepto por los trabajos, bueno, lánzale hate a los trabajos feos, a esos muñecos, a esos adefesios, lánzale hate. Yo les doy permiso, les autorizo. Eso, de verdad es como interesante hablar un poquito y mostrar más tu trabajo en esta plataforma, porque así me van conociendo, conocen también un poco mi trayectoria, todo lo que he hecho durante tantos años, y no simplemente que aparezco de la nada con un montón de cosas y trabajos, porque llevo bastante tiempo ilustrando, solo que en YouTube sí es totalmente reciente. Me divertí muchísimo como haciendo la selección, porque sí me hizo pensar mucho en qué podría colocar en cada una de las opciones y el por qué. O sea, me hizo cuestionarme el por qué lo odio, por qué me gusta, por qué lo siento triste, por qué lo siento feliz, qué le cambiaría, por qué es terrorífico. Y eso es como un buen ejercicio que te invito a hacer. No necesariamente tienes que acabar un video, pero sí haz la lista y coloca qué pondrías tú en esa situación, para que veas como muchas cosas te hacen clic y te hacen entender un poco más tu arte, un poco más tus procesos. Creo que como ejercicio está de verdad muy bueno. Y eso, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar un comentario si lo sientes así, si quieres aportar algo, si quieres que algún creador de contenido que probablemente pueda ver este video lo haga, déjalo en un comentario, porque de esa forma también me estás ayudando a vencer el algoritmo. Nos vemos en un próximo video, ¿ok? Chao.